Segunda parte, continuamos nuestro encuentro titulado Nuestra oración ha de ser unidos a Jesús y en su voluntad. Lo que sigue de este capítulo es aún más sorprendente y ya verán por qué. Nos ha hablado Jesús de su humanidad, de la necesidad que su humanidad tenía de obrar en el divino querer para poder tener todo delante, abrazarlo todo, ofrecerlo todo a su Padre, repararlo todo y llegar a todos. Y ahora, dice Jesús, ¿por qué no puedes hacerlo también tú? Para quien me ama, todo es posible unido a mí. Tú en mi voluntad reza y lleva ante la majestad divina en tus pensamientos los pensamientos de todos, en tus ojos las miradas de todos, en tus palabras, en tus movimientos, en tus afectos, en tus deseos, todos los de tus hermanos para repararlos, para impetrar para ellos luz, gracia y amor. En mi querer te encontrarás en mí y en todos. Harás mi vida, rezarás como yo, y el Padre Divino quedará contento y todo el cielo te dirá: ¿quién es el que llama desde la tierra? ¿Quién es el que quiere encerrar este santo querer en sí, encerrándonos a todos nosotros juntos? ¿Y cuánto bien no puede obtener la tierra haciendo descender el cielo a la tierra? Esto que nos dice Jesús es la invitación sorprendente a repetir en su voluntad lo que Él no cesa de hacer. Por eso hemos de unirnos a su humanidad en todo lo que hacemos, y con Él y en su voluntad repetir lo que Él hace, lo que Él hizo, lo que va a hacer en su voluntad. Todo eso es un acto solo. Esto es vivir en la divina voluntad y quiere que todos lo practiquemos. Depende de ti. Y para realizarlo hace falta la virtud de la fe. Sin ella nada podemos hacer que agrade a Dios, y mucho menos algo tan grande como el obrar y vivir en su voluntad. Ojalá que estas palabras de este último párrafo del capítulo del 3 de mayo de 1916 del volumen 11, búsquenlo ahí o en su libro de oraciones o en la selección de capítulos del volumen 11 al 19 o en los escritos de Luisa, los que tengan, busquen este capítulo, 3 de mayo del 1916. ¿Por qué no puedes hacerlo también tú? Para quien me ama, todo es posible unido a mí. Y ya nos dijo todo lo que hay que hacer. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque hay que unirnos a Él, porque a su voluntad divina, a este océano que es el acto eterno de Dios, su divinidad, su esencia, ahí no podemos entrar sino revestidos de Jesús, uniformados con Jesús, transformados en Jesús. Por eso nos repite una y otra vez, que hagamos todo junto con Él. Y ya que estamos junto con Él, hagamos lo que Él hacía. ¿Y qué hacía? ¿Cómo rezaba Él? Pues Él rezaba en la voluntad divina. Bueno, pues nos unimos a Él y rezamos en la voluntad divina. Cuando Él trabajaba, ¿cómo trabajaba Jesús? En la voluntad divina. Esto es lo que la carta a los Hebreos nos dice cuando, refiriéndose a Jesús, dice que Él se ofreció en el Espíritu eterno de Dios y por eso su redención es eterna. Esa fue la vida de Jesús.
una ofrenda ininterrumpida en el Espíritu eterno de Dios, en su querer eterno, todo movido por su Espíritu Santo, persona divina. Pero las divinas personas tienen una sola naturaleza divina, y esa es la unidad de la Trinidad. Ese es el nombre de Dios. Ustedes aún no han pedido en mi nombre. Pidan en mi nombre y todo se les concederá. Pedir en su nombre es unirnos a Jesús y con Él entrar en la voluntad divina. Ese es el nombre del único Dios verdadero. Esa esencia divina, infinita, increada, eterna, inmensa, infinitamente santa y perfecta. Por eso quiere que hagamos lo que Él hacía. Hazlo también tú, nos dice. Y si lo haces, al entrar en mi voluntad vas a encontrar todo. Haz todo tuyo. Abrázalo como tuyo y preséntate ante la Trinidad Santa y ofrécele como regalo todo eso que encontraste en nuestra divina voluntad. Lo bueno para honrarnos, lo malo unido, envuelto por todas las reparaciones que yo, tu Redentor, cumplí en la divina voluntad. Y únete a mí para continuar en todo tu obrar haciendo esto. Por eso, en la oración que Él nos enseña, en el Padre Nuestro, Él pide a su Padre que nos dé a sus hermanos, que somos nosotros, su reino y su voluntad divina, que su voluntad divina reine como en el cielo, así en la tierra. ¿Cuánto bien no puede obtener la tierra haciendo descender el cielo a la tierra? Pues cuando obramos así, cuando tú llamas a la divina voluntad, haces bajar el cielo a la tierra. Esta es la tarea que tenemos. Ahora parece que lo que reina en la tierra es el infierno. ¿Cómo se combate eso? Pues haciendo bajar el cielo a la tierra. ¿Y cómo hacemos bajar el cielo a la tierra? Pues orando, comiendo, durmiendo, trabajando, sirviendo a nuestros hermanos en la divina voluntad, llamando al cielo. La divina voluntad es el cielo. Si tú quieres que venga el cielo a la tierra y se transforme la tierra en cielo, pues tienes que llamar a Jesús y a su voluntad divina. Llámalo continuamente. Este es el espíritu de oración que Él quiere que tú y yo vivamos continuamente. Estamos viviendo en tiempos en el que si no ocurre este prodigio, este milagro de que el cielo baje a la tierra terminará convertida en un infierno. ¿No están viendo los volcanes como expulsan fuego por todo el mundo? Y tantas otras cosas que están pasando. ¿Cómo podemos? Esto no se vence con armas materiales, con ametralladoras. Se vence con estas armas espirituales. Y esto es la tarea que tenemos que hacer aquí en la tierra. Siguen algunos otros capítulos bellísimos, algún otro, no muchos más, que ya no tenemos tiempo para detenernos, para dar espacio a si hay alguna pregunta sobre esto que hemos compartido, puedan hacerla y brevemente les responderé, si puedo responderles, y para hacer nuestras oraciones finales y concluir. Lo que les invito, luego vamos a hacer la oración por la beatificación de Luisa, la oración por las vocaciones y la consagración a la divina voluntad con la que concluiremos nuestro encuentro. Pero déjenme hacer algo más, porque es pequeñito y en este tiempo que estamos viviendo hay algo que está ocurriendo en todas partes del mundo, que es esta enfermedad que ha invadido por todas partes. Hay un capítulo del volumen 2
del 3 de octubre de 1899. No forma parte de estos capítulos sobre la oración que tenemos en el libro de oraciones, pero es muy apropiado para este momento. Les leo esto, ¿no? Escribe Luisa: esta mañana, repito, volumen 2, 3 de octubre de 1899. Esta mañana Jesús continuaba dejándose ver afligido y acordándome que la obediencia me había dicho que rezara por una persona, la encomendé con todo el corazón. Luego le encomendé un enfermo y Jesús me mostró las llagas que le había hecho ese enfermo. Yo traté de implorarle, de aplacarlo y de repararlo, y parecía que estas llagas se cicatrizaban. Y Jesús todo dulzura me dijo: hija mía, hoy me has hecho el oficio de un médico expertísimo, que no solo ha tratado de curar, de vendar, sino también de sanar las heridas que me hizo ese enfermo. Por eso me siento muy aliviado y aplacado. Entonces comprendí que rezando por los enfermos se hace el oficio de médico a nuestro Señor, que sufre en sus mismas imágenes. Y un comentario a este capítulo, repito la fecha, volumen 2, 3 de octubre de 1899. Jesús continúa dejándose ver por Luisa afligido. La causa de la aflicción de Jesús no la expresa, no la describe Luisa, o ella no es capaz de descubrirla. La obediencia a Luisa le ha pedido que rece por una persona, y ella lo hace. Con esto Luisa nos da ejemplo de pronta obediencia. Luego encomienda a Jesús un enfermo, pero Jesús le hace ver a Luisa las llagas que ese enfermo le ha causado a él, probablemente por sus pecados. Y ella implora a Jesús y se esfuerza para aplacarlo y repararlo. Y esto nos revela la caridad de Luisa para con Jesús y para con su prójimo, y los buenos efectos que obrar así producen. Las llagas que tenía Jesús cicatrizaban. Y Luisa escribe: y Jesús todo dulzura me dijo: hoy me has hecho el oficio de un médico expertísimo. Ojalá hubiera muchos hoy, para con Jesús y para con nuestros hermanos. Pues no has solo tratado de curar, de vendar, sino también de sanar las heridas que me hizo ese enfermo. Y por eso me siento muy aliviado y aplacado. ¿Se imaginan cuán herido y enfermo estará el Señor cuando tantos miembros de su cuerpo místico y de esta humanidad que es suya, que tanto Él ama, nos portamos tan mal con Él? ¿Cuántas heridas tendrá el Señor? Aquí está hablando hace 120 años. Imagínense las heridas que estamos causándole a Él ahora. Más las heridas producidas por nuestra falta de amor y de respeto y de obediencia a la voluntad de Dios que nos causamos unos a otros. Así que cuando hacemos algo bueno por nuestro prójimo, como hizo Luisa, encomendando, implorando, tratando de aplacar y reparar por esos enfermos, no lo hacemos solo por ellos, sino por Jesús, porque Jesús está en ellos, despedazado. Cuando por los pecados una persona comete pecados contra la voluntad de Dios, contra Dios, Jesús que está en esas personas queda despedazado. El retrato del Jesús en el alma de un pecador es Jesús crucificado, irreconocible. Así que no solo la persona que peca empieza a deformarse ella a sí misma con sus pecados, sino que también esto produce a un miembro del cuerpo de Cristo, que es su propia persona, que no se pertenece a sí misma, le pertenecemos a Jesús, somos parte de su cuerpo místico.
Cuando pecamos, nosotros mismos nos envenenamos. Y al hacerlo, no solo nos envenenamos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor, sino que envenenamos a Jesús y lo contagiamos de esos males que nosotros tenemos. Si nosotros, para cambiar esta situación, hacemos como Luisa y encomendamos, imploramos, aplacamos al Señor, reparamos por esos enfermos, esto lo hacemos no solo por ellos, sino por Jesús. Y esto nos convierte en médicos expertísimos de Jesús, al que curamos, vendamos y tratamos de sanar sus heridas. Esto lo alivia y lo aplaca, y hoy hace mucha falta. En el Evangelio Jesús nos dejó dicho: todo lo que hiciste con estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste. Así que la conclusión de Luisa es muy clara, muy evangélica y muy apropiada para este momento que estamos viviendo. Bueno, yo me detengo. Si no tienen preguntas, hacemos la consagración a la divina voluntad y la oración por la beatificación de Luisa. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, ¿sería posible? Sí, puedes hacerla. Gracias, Padre Carlos. Por ejemplo, cuando una persona trata de cultivar una virtud como, por ejemplo, ¿no?, la castidad, que en el catecismo, entre los 5 puntos para purificar la castidad, dice que hay que hacer una ascesis, ¿no? Y esto, yo digo, la ascesis, a mí se me complica un poco por el tema, por uno de los escritos de Luisa, en el cual ella dice que hay una escalera, la escalera de las virtudes y la escalera de la divina voluntad. La escalera de las virtudes es de madera y la escalera de la divina voluntad es una escalera de oro, ¿no?, para alcanzar la santidad. Entonces, pero definitivamente uno igual tiene que hacer una lucha diametralmente opuesta contra sus defectos, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo manejas el desarrollo de las virtudes, sobre todo de las virtudes que han sido muy desordenadas en tu propia vida, en la divina voluntad? Bueno, pues poco a poco, y hay que tener presente y tener muy claro esto. Los escritos de Luisa no empezaron por el volumen 36, empezaron por el volumen primero. Y en el volumen primero y segundo y tercero y estos primeros 10 volúmenes de los escritos de Luisa son un tratado magistral de la práctica de las virtudes. Y aunque hay una línea madre que cruza esos 10 primeros volúmenes en los que la voluntad de Dios tiene un lugar muy particular, sin embargo, toda esa primera etapa de la vida de Luisa es una etapa de preparación antes de que el Señor le empiece a enseñar esto, por ejemplo, que hemos leído del volumen 11 de 1916. Aquí estamos hablando de una Luisa que tiene 50 años de edad y su vida de intimidad con el Señor empezó a los 13 o desde niña, desde su primera comunión o desde su nacimiento, ¿no? Pero fue creciendo por etapas. De la divina voluntad Jesús no le habla hasta que ella está madura y totalmente transformada en la humanidad de Jesús. Nosotros hoy tenemos acceso y podemos empezar por el último de los volúmenes de Luisa y podemos entender algunas cosas, pero esas no son vida en nosotros todavía. Para que se hagan vida en nosotros, tenemos que ir recorriendo los pasos que hay que hacer. Es como querer empezar a construir un edificio, que esa es la vida interior, cuando el terreno en el que vas a construirlo está lleno de ruinas, de escombros que ha producido quien sea, en este caso si el terreno somos nosotros mismos, que han producido nuestras pasiones,
nuestros vicios, nuestras desobediencias a la voluntad de Dios, Dios quiere hacer una gran obra en ti, la obra de su voluntad. Pero para poder empezar esa obra, antes quiere, con tu colaboración y la gracia de Él, porque sin esa gracia no puedes hacerlo, que limpies primero ese terreno, que quites todos los escombros, toda la basura que hay en ese terreno. Después que empieces con las virtudes, con la humildad, que es la excavación que se hace para poder echar los cimientos del edificio. Y luego la mortificación, el silencio interior, el silencio exterior, etcétera, etcétera. Hay capítulos bellísimos de Luisa donde él describe toda esta obra de construcción del edificio espiritual que él tiene que hacer en nosotros. Así que nada, paciencia. El que nosotros hayamos sido invitados a conocer este gran regalo del vivir en la divina voluntad no quiere decir que no tenemos que limpiar el terreno, que echar los cimientos o colaborar con el Señor para que se pongan cimientos firmes, muros, puertas, muros interiores, ventanas, pintura, etcétera, etcétera. Y luego hacer habitar a Jesús dentro de esa casa. Entonces es un proceso. Así que nada, paciencia. El que tú veas el plan de Dios como meta hacia el cual nos dirigimos, esto es una gracia extraordinaria, pero para que esa realidad se haga vida en ti, hay que empezar poco a poquito, ¿no? Si rezas en la divina voluntad es porque todas esas virtudes al menos estamos tratando de practicarlas en las circunstancias concretas que cada uno vivimos. Padre, mi nombre es Belkis. Yo tengo una pregunta que a lo mejor es tonta, pero yo tengo que aclararla. Yo pertenezco a un grupo de intercesión que no tiene nada que ver con la divina voluntad. Entonces, cada día son más y más los enfermos. Sí. Y entonces, cuando yo me pongo en oración, que me fundo en el Señor, pero yo le digo, te pongo a todos los enfermos y reparo por los pecados que ellos han hecho de pensamiento o algo de eso. O yo tengo que nombrar a cada persona. Antes de responder a la pregunta, hay una indicación que tengo que hacer. La situación que estamos viviendo no podemos estarla mencionando. Usen cualquier otra palabra para decirlo, pero no usar las palabras mágicas que hacen que luego no pueda transmitirse esta plática tan interesante que hemos tenido. Pero bueno, volviendo al punto de lo que preguntabas, tú no tienes que mencionar a todos. Sírvete de un nombre o del que te venga primero a la mente, y en ese encierra en la divina voluntad. Ya nos dijo el Señor claramente, ahí están todos. Cuando tú rezas con Él y llamas a la divina voluntad a orar en ti, tu oración, que es como un punto solo, los abraza a todos los puntos, que son esos que te han encomendado con nombres y apellidos, y todos los otros que ha habido, hay y habrá en el mundo, no por esta situación de enfermedad que ahora se vive, sino de todas las que ha habido y habrá hasta el fin del mundo. Así que no hace falta ni te angusties porque no puedes presentar a todos. Toma a todos como si fueran uno solo, o a uno y en ese uno a todos los demás, y ora, intercede por ellos, ¿no? Gracias. De nada. Padre, buenas noches. Sí. Soy yo, Carolina. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tomando en cuenta lo de la oración, me llamó mucho la atención que casualmente cuando usted estaba hablando que cada vez que nosotros flagelamos al Señor, ¿verdad?, por nuestros pecados, se le desfigura la cara, el rostro. Y hoy, reparando la hora 24, habla justamente de
que está reparando la Virgen junto con Luisa Picarreta, ¿no? Sí. La última hora de la pasión. Entonces, esta hora es propicia para este momento de enfermedad. Todas las horas de la pasión. Esa, por supuesto, ¿no? Porque en esa, como nuestra madre nos enseña en sus lecciones en el libro de la Virgen, ese momento de la vida de Jesús, que es el momento final cuando ella lo deja en el sepulcro, en la sepultura, el cuerpo de Jesús está irreconocible. Solo ella, porque es su madre, puede reconocer que es el cuerpo de su hijo, ¿no? Entonces, esa situación en la que está el cuerpo de Cristo tan maltrecho es la situación que ha causado el pecado sobre él. Son los efectos de nuestra voluntad malvada, de nuestra voluntad infiel, de nuestra voluntad soberbia, la que han deformado así el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, claro que sí, que es apropiada esa hora, de una manera particular, ¿no? Porque además ahí te unes a la reparación que hizo la Virgen Santísima, a toda esta desgracia incomprensible a nosotros que cayó sobre su Hijo, o que su Hijo tomó libremente para podernos redimir, poner a salvo y alcanzar para nosotros este reino de la divina voluntad. Gracias. Padre, quiero hacerle una pregunta. Sí, dime. Soy Carolina de Caracas. Sí, Carolina. Cuando usted leyó el capítulo, el último, que habla de ese enfermo que le causó estas heridas al Señor y todo su sufrimiento, y que en cada enfermo el Señor está sufriendo, ese sufrimiento lo vivió el Señor estando en la tierra, porque cuando Él asciende al cielo ya su humanidad está gloriosa y no sufre. Entonces, lo sufre Él en las almas víctimas, o se puede entender como que ya estando en la tierra con este atributo de su inmensidad, Él cubrió todo. ¿Cómo lo entendemos? La forma que yo he comprendido a lo largo de los años de la meditación de estas enseñanzas del Señor a Luisa sobre el misterio de su voluntad y de su humanidad, es que para Él el momento presente, de hoy, 24 de septiembre del 2021, y así hasta el último día de la historia humana, para Él todo fue presente simultáneamente todos los instantes de su vida. No que fue teniendo conciencia de lo que iba a pasar este año, ya cuando Él tenía 32 años o 33 o unos días antes de su muerte, sino desde el primer instante de su concepción, Él abrazó en su humanidad, se unió místicamente a toda la humanidad de todos los tiempos y quedamos concebidos todos junto con Él. De modo que para Él fue connatural esta presencia de las vidas de todos nosotros, todos los instantes de su vida. Y a todos nos conoció, por supuesto, por nombre y apellido, y conoce mejor que nosotros mismos cada acto que nosotros hemos hecho, hacemos hoy y haremos hasta el último día de nuestra vida. Todo en su voluntad, todo es presente. Así que ciertamente Jesús, glorioso, su humanidad en la gloria no puede sufrir más. Entonces, cuando Jesús se nos presenta como en las horas de la pasión, o como a tantas almas santas a las que se ha manifestado, y la Virgen también, se presentan llorando sangre. ¿A qué corresponde estas lágrimas de sangre, este dolor que Él ahora experimenta? O que se manifiesta cuando se presenta a nosotros como si fuera una realidad que estuviera ocurriendo actualmente. No puede estar ocurriendo actualmente porque Él en el momento presente, ya que pasó hace 2000 años su muerte, resurrección y ascensión al cielo y su glorificación a la diestra del Padre, Él no sufre más.
Es incompatible con su divinidad y con el estado glorioso de su humanidad ningún sufrimiento. Y sin embargo, está sufriendo. Esto es un misterio, pero es un misterio que tiene que ver con la verdad de que Él encierra y Él es la plenitud de los tiempos. Y todos los tiempos, incluido este y los que siguen, quedaron encerrados en su humanidad. Así que Él en ese tiempo, 2000 años atrás, encerró todos los siglos. Y no solo los encerró, sino que Él desde ese punto, hace 2000 años, Él se hace presente a todos los instantes de la historia del universo y de la historia de cada vida de cada persona. Así que Él puede venir a ti, recién nacido, apenas concebido, en Egipto cuando se fue exiliado, en Nazaret trabajando con la Virgen y San José, predicando en su vida pública, sufriendo su agonía en Getsemaní o en la cruz, o glorioso y resucitado los 40 días aquí en la tierra, o de alguna manera con la presencia que Él mantiene en la Eucaristía. En todas estas instantes de la vida de Él, en el tiempo 2000 años atrás y luego ahora desde entonces en su eternidad y en el misterio de su iglesia, en sus miembros, todos esos estuvieron encerrados en Él y por lo tanto Él sigue sufriendo. Y por lo tanto, como está glorioso, pues no sigue sufriendo. Y este es un gran misterio, ¿no? Pero no es un misterio que no tenga lógica. El que Él sea quien es, siendo Él eterno, por ser persona divina, y por haber vivido todo su misterio de encarnación y de asumir nuestra condición humana, haberlo vivido en la eternidad de su voluntad, todo eso que está pasando y que Él encerró es presente, está en acto, ¿no? No sé si lo explico, esto es un misterio, pero es a lo más que doy de comprensión sobre esto que preguntabas, Carolina. Muchas gracias, Padre. De nada. Buenas noches, Padre. Sí, dime. Soy María Elena. Quería hacer una preguntita. Hemos visto como diferentes modalidades de lo que es la oración. Entonces yo me pregunto, esta oración, esas diferentes formas de oración, por ejemplo, yo saben la meditación en la obediencia con el creer de Dios, y la última dice a lo que es estar con Dios directamente con la divinidad de la voluntad. Eso se nos va dando poco a poco, ese tipo de oración, según la gracia que Dios nos vaya dando, el entendimiento que tengamos, o nosotros podemos decir, hoy voy a hacer la oración con la divina voluntad, voy a hacer la oración por todos, voy a hacer la oración de meditación. Bueno, la respuesta. En el desarrollo normal de la vida de oración de las personas, pues empieza por oraciones vocales. De ahí, poco a poco, conforme vamos creciendo, esto lo hacemos de niños, aprendemos primero a repetir lo que nuestra mamá nos enseña. Un poquito más adelante, cuando ya tenemos capacidad de reflexión y de interiorización, podemos empezar a meditar, a pensar a las cosas que estamos rezando y el misterio de Cristo y las cosas que hay en los evangelios o en el catecismo. Y de ahí vamos pasando, si somos fieles a la gracia, a algunas gracias sensibles que el Señor da al alma, de fervor, de comprensión del misterio de Él, y de ahí a algunos grados, como explica Santa Teresa, de contemplación, siempre acompañado todo esto de un proceso de purificación del alma, de limpieza del alma, de iluminación del alma. Pero a nosotros este gran tesoro, con toda esta enseñanza, nos es dado en el estado que cada uno nos encontrábamos cuando escuchamos por primera vez hablar de la divina voluntad. Y al otro día leemos este capítulo del 3 de mayo del 1916 y leemos estas cosas y escuchamos la invitación de Jesús que nos dice
invítame a rezar junto contigo y recemos en la divina voluntad. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo estoy apenas en el grado de hacer oraciones vocales, bueno, pues llama a Jesús para hacerlas y al menos di de corazón: Señor, ya que me has revelado este secreto, este misterio, yo no entiendo y a lo mejor ni capacitada estoy para que puedas hacerse enteramente realidad esto, pero lo quiero, es tan bello y a ti te complace tanto, que yo estas oraciones vocales, que es lo único que sé hacer cuando se trata de rezar, las quiero rezar junto contigo y con tu misma voluntad. Y siguiendo estos pasos que me has dicho, pues al entrar en tu voluntad, como ahí está todo y están todos, yo quiero hacer mío todas las criaturas, a todos mis hermanos pasados, presentes y futuros, todos sus actos buenos, para dártelos, para honrarte. Sus actos malos quiero envolverlos en las reparaciones con las que tú los reparaste. Y implorar para todos la salvación, implorar para todos que en ellos tu reino se haga realidad, que se cumpla la oración que tú nos enseñaste. Tú empieza con cada quien según el Señor lo haya encontrado cuando conoció la divina voluntad, pues del punto en el que está, continúelo. No tienes que esperarte 30 años como Luisa para que el Señor le empezara a hablar de cómo hacer las cosas en la divina voluntad. A nosotros no nos tocó eso, como tampoco nos tocó tener que pasar 30 años hasta que hubiera un evangelio en el que pudiéramos ir leyendo página por página lo que Jesús hizo en su vida pública. Lo tenemos todo junto y tenemos 2000 años de magisterio de la Iglesia y de santos. Así que donde cada quien se encuentre, coja todo lo que puede de todos estos tesoros y con humildad y sencillez trate de ponerlos en práctica. Y no se preocupe del resto, el Señor irá haciendo lo demás. Pero las cosas que Él te indique conforme vayas rezando de esta manera, que Él quiere que hagas, o que si en ti todavía quedan cosas que están estorbándolo a Él, y Él quiere que tú colabores con Él para quitarlas, pues pon manos a la obra para hacer eso. Porque si esas pequeñas cosas que Él te empieza a hacer ver claras, que a Él le desagradan de ti, tú no las quitas de en medio, Él no puede continuar la gran obra que quiere hacer contigo. Pero en medio de todo esto, si hay algunos tropiezos y caídas, pues acerquémonos a confesar, renovemos nuestra consagración a su voluntad y el deseo de que todo este gran tesoro se haga vida en nosotros, ¿no? Y yo creo que por el tiempo vamos a hacer las oraciones finales y dejamos, si tienen alguna pregunta, pues pueden enviarla al correo electrónico de la casa, o si la escriben no sé si hay chat que veo aquí, pueden escribirla, la recogemos y trataremos de contestarles, ¿no? Madre, ¿puedes hacer la consagración? Y Sor Mónica luego la oración de la beatificación de Luisa, por la beatificación de Luisa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh voluntad divina y adorable, heme aquí ante la inmensidad de tu luz, para que tu eterna bondad me abra las puertas y me haga entrar en ella para formar mi vida toda en ti, voluntad divina. Así pues, postrado ante tu luz, yo el más pequeño entre todas las criaturas, vengo, oh adorable voluntad, al pequeño grupo de los hijos de tu fiat supremo. Postrado en mi nada, suplico, ruego a tu luz para que me invista y eclipse todo lo que no te pertenece, de modo que no haga otra cosa que contemplar, comprender y vivir en ti, voluntad divina. Esta será mi vida, el centro de mi inteligencia, la que arrebate mi corazón y todo mi ser. En mi corazón no quiero que tenga más vida el querer humano, lo arrojaré fuera de él, y así formaré el nuevo Edén de paz, de felicidad y de amor. Con ella seré siempre feliz y tendré una única fuerza y una santidad
que todo santifica y conduce a Dios. Aquí postrada, invoco la ayuda de la Sacrosanta Trinidad para que me permita vivir en el claustro de la divina voluntad, y así vuelva a mí el orden primero de la creación, tal como fue creada la criatura. Madre celestial, soberana reina del fiat divino, tómame de la mano y enciérrame en la luz del divino querer. Tú serás mi guía, mi tierna madre, me enseñarás a vivir y a mantenerme en el orden y en los recintos de la divina voluntad. Soberana celestial, a tu corazón confío todo mi ser. Tú me darás clases de divina voluntad y yo estaré atenta a escucharte. Extenderás tu manto sobre mí para que la serpiente infernal no se atreva a penetrar en este sagrado Edén para seducirme y hacerme caer en el laberinto del querer humano. Corazón de mi sumo bien Jesús, tú me darás tus llamas para que me incendien, me consuman y me alimenten para formar en mí la vida del supremo querer. San José, tú serás mi protector, el custodio de mi corazón, y tendrás las llaves de mi querer en tus manos. Celosamente custodiarás mi corazón, y nunca más me lo darás, para estar así seguro de no salirme jamás de la voluntad de Dios. Ángel custodio mío, guárdame, defiéndeme, ayúdame en todo, para que mi vida sea llamada que atraiga a todos al reino de la divina voluntad. Corte del cielo toda, dame tu ayuda, y yo viviré para siempre en la voluntad divina. Amén. Oración a la Santísima Trinidad por la glorificación de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Oh augusta y santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de tu sierva fiel, Luisa Picarreta. Padre, ella vivió en tu divina voluntad, volviéndose bajo la acción del Espíritu Santo, conforme a tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz, víctima y hostia agradable a ti, cooperando a la obra de la redención del género humano. Sus virtudes de obediencia, de humildad, de amor sumo a Cristo y a la Iglesia, nos inducen a pedirte el don de su glorificación en la tierra, para que resplandezca ante todos tu gloria y tu reino de verdad, de justicia y de amor, se difunda hasta los confines de la tierra, en el carisma particular del fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Recurrimos a sus méritos para obtener de ti, Santísima Trinidad, la gracia particular que te pedimos, con la intención de cumplir tu divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Reina de los santos, ruega por nosotros. En tu voluntad te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti, Dios omnipotente, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oración por las vocaciones. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente y os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Señor, te rogamos por vocaciones,
para las adoratrices perpetuas de la divina voluntad y sacerdotes y laicos que anuncien el don de vivir en la divina voluntad. Padre Celestial, unidos a tu Hijo Jesús y en tu divina voluntad, te pedimos para tu Iglesia Católica la gracia de numerosas y santas vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, para mantener viva e íntegra la fe a través de la predicación de tu palabra y la administración de los sacramentos. Danos ministros santos de tu altar, que sean guardianes cuidadosos y fervientes de la Eucaristía, que difundan en el sacramento de la reconciliación la alegría de tu perdón, que la Iglesia acoja, cuide y forme sabia y rectamente las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida religiosa. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y la intercesión de nuestra Madre, Reina de la Divina Voluntad. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.